¿Ahora se me escucha? Hola. En principio, a mí me dice que sí que estoy hablando normal. ¿Ahora sí? Vale, a lo mejor estaba flojo el cable, pues gracias. Pues lo que estaba diciendo, básicamente, hablando de los gasoductos de Nord Stream, ¿de acuerdo? Que recordemos iban de Rusia a Alemania. Cuatro fugas, se ha descartado que pueda ser un accidente, porque se detectaron seísmos que coinciden con el momento de las fugas y son seísmos que no han sido provocados, o sea, seísmos no, movimientos, pero seísmos no naturales, o sea, explosiones que no corresponden a fenómenos naturales, básicamente en esas cuatro zonas, ¿de acuerdo? Y pues hablaba un poco también del hecho de que hay teorías que señalan a Rusia principalmente, luego algunos también hablan de Estados Unidos. Los tubos, al haber entrado agua debido a las explosiones y que han sido destruidos, pues esa agua ha corroído el tubo por dentro y no va a poder ser utilizada de nuevo. ¿De acuerdo? Y aquí es donde entra un poco también, por cierto, a comentar, que también he comentado, no sé si se me escuchaba cuando he dicho lo de que han liberado gases de efecto invernadero muy nocivos y que se habla de que el gobierno de Dinamarca ha dicho que se van a liberar gases que van a contaminar un tercio de lo que contamina Dinamarca en un año. O sea, que es evidentemente una barbaridad. Y luego aquí pasamos a las teorías. Hay una teoría que apunta que ha sido Rusia, ¿no? Que es la teoría más firme, la que la Unión Europea y OTAN sostienen. Evidentemente, pues porque Rusia ahora mismo está enfrentada con el resto de Europa por el tema de Ucrania. Pros de... O sea, ¿qué tiene esta teoría de cosas que... en contra, por decirlo de alguna forma? El hecho de que esos gaseoductos son infraestructura rusa para proveer a Europa de gas. Por tanto, destruir miles de millones de euros en tu propia infraestructura es difícil de creer. Es raro. ¿Dónde sí que tiene sentido esto? Esto sí que tiene sentido en el hecho de que Rusia ya no tenía previsto vender más gas a Europa. ¿De acuerdo? Por tanto, al no tener previsto vender más gas a Europa, ya no iba a utilizar esos gaseoductos porque Europa está intentando ser independiente del gas de Rusia. Y Rusia iba a mover su mercado hacia Asia. ¿De acuerdo? Entonces sí que es cierto que en esa tesitura sí que tendría más lógica que hubiera sido la propia Rusia la que hubiera destruido esos gaseoductos. La otra teoría apunta a Estados Unidos. ¿Por qué apunta a Estados Unidos? Porque sí que es cierto que Estados Unidos se beneficia totalmente de esto. Estados Unidos, evidentemente, al no estar situado en Europa, no se beneficia de estos de esta infraestructura, de estos gaseoductos, no depende del gas de Rusia y Europa pasaría también a ser más consumidor de energía americana al no disponer del gas ruso. ¿De acuerdo? Además de que también en esa zona se dice que estaba bajo prácticas militares del ejército americano. Lo que está claro también es que sea quien sea que haya hecho estas cuatro fugas, ha sido un Estado y además potente militarmente. Es decir, no hay ningún grupo terrorista, no hay ningún Estado pequeño que sea capaz de hacer esto, de provocar estas cuatro fugas, de destruir el Nostrum así. ¿Y quién? Seguro que no lo ha hecho, pero sale bastante beneficiado de este movimiento. España. Y explico por qué. Con la eliminación de los Nord Stream 1 y del Nord Stream 2, ya no hay gas que pueda venir de Rusia. Y mientras tanto, la única solución que queda es depender del gas de Argelia. Y el gas de Argelia puede haber una prolongación que vaya hacia Italia, eso es lo que se estaba proponiendo después de que España se hubiera enemistado con Argelia. Podemos podría haber sido. Se rumorea también que Pablo Iglesias podría haber estado dando clases de apnea para poder sumergirse a los 80, entre 80 y 100 metros de profundidad que hace falta para poder perforar el Nord Stream. Y bueno, pues España salía beneficiada por lo que comentaba de que ahora el gas puede entrar por Argelia y el gas de argelino de momento entra por España. Además de que Argelia, si se llevara bien con Marruecos, que no se lleva bien, podría reactivar el segundo gasoducto que tiene, que pasa por Marruecos y también va a España.
Y en esta tesitura España pasaría a ser proveedor de gas de Europa, porque, como digo, esos gasoductos que tienen origen en Argelia pasarían por España y España proveería al resto de Europa. ¿Cuál es el problema de esto? Que para ello tiene que pasar por Francia. ¿Y Francia por qué está radicalmente en contra de que esos gasoductos pasen al resto de Europa por España? Porque ¿no se supone que iba a cerrar Argelia algo del gas por la que tiraron España con Marruecos? A ver, Argelia ha amenazado, es una muy buena pregunta, Argelia amenazó a España con que todo el gas que le proveía se lo iba a dar menos gas y más caro y que España no enviara nada de gas a Marruecos de vuelta, porque en ese caso sí que le cerraba el gas del todo. Por eso yo decía lo de que Italia se estaban proponiendo hacer el gasoducto, una prolongación hasta Italia para evitar España, porque Argelia está enemistada con España por el tema de que España ha cambiado su postura con Marruecos y se ha hecho más amiga de Marruecos. Recordemos que Marruecos y Argelia se llevan a muerte. Entonces, claro, si Argelia sí que cerrara definitivamente con España, podría hacer esa prolongación hasta Italia del gasoducto. Cierto. Mientras no sea así, pasaría por España y Francia tendría que aceptar hacer esa prolongación del gasoducto de España al resto de Europa. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que Francia no quiere por dos razones. Bueno, realmente es por una. Bueno, podríamos decir que la primera es porque nos tienen mucha tirria y la segunda y más importante es porque defienden sus intereses económicos. Y de momento, Francia es proveedora de energía porque tiene mucha energía nuclear. Francia tiene muchas centrales nucleares y provee de energía a Europa. ¿Qué pasa si entra España como competidor vendiendo gas? Pues que Francia se queda sin un cacho importante del mercado. Lo bueno aquí es que mientras la Unión Europea presione a Francia para que haga esa prolongación de gasoducto, se hará. Porque Francia no tiene suficientemente peso sola dentro de la Unión Europea para hacer algo que perjudica a todos los países de la Unión Europea. Porque si se hiciera ese gasoducto, España es la que más sale ganando porque cobra como mediador en esa prolongación del gas al resto de Europa. Pero digamos que, o sea, beneficia toda Europa porque se puede proveer de gas desde Argelia. La que sale perdiendo, como digo, es Francia. Y Francia es la que tiene que aceptar esa construcción de la infraestructura necesaria para dotar de gas al resto de Europa. Entonces, aquí evidentemente España no es porque España no tiene la capacidad de hacer un sabotaje así. Y que no tendría ningún sentido. Pero es cierto que indirectamente España puede ser beneficiada. En ese sentido. ¿De acuerdo? Y esto es hasta lo último que se sabe del Nord Stream. Yo tengo mucha curiosidad por saber quién ha sido. Lo primero que se me viene a la cabeza también es Rusia, como todos, porque al final a lo mejor ya no iba a utilizar esas infraestructuras. Pues que de todas formas, por si acaso, de cara al futuro, destruir dos gasoductos tan valiosos, no veo que tenga demasiado sentido. Es todo muy raro. Es todo muy raro. Y pasamos... Otra cosa rara también, pero que ya nos temíamos. La anexión por parte de Rusia de las provincias de Lugansk, Donetsk, Zaporilla y Jersón. ¿De acuerdo? Recordemos que hubo un referéndum para que estas 4 provincias pudieran independizarse de Ucrania y anexionarse a Rusia. Un referéndum express en medio de una guerra y con nulas garantías. Pero bueno, se realizó, salió un sí, mayoría aplastante a favor de unirse a Rusia, y hoy Putin ha hablado, aquí lo vemos, Putin ha hablado para afirmar, para certificar que esas anexiones finalmente se van a realizar. Ha hecho un discurso bastante con mucha retórica, la verdad, a mí al final se me ha hecho hasta pesado, y ha hablado de que Europa quiere dividir a Rusia, que son antirrusos, ha hablado de la rusofobia y ha dicho que, como pone aquí, que de esas 4 regiones ucranianas, a partir de ahora sus habitantes serán nuestros ciudadanos para siempre. Eso es lo que ha dicho. Habrá que ver cuando se anexionan, la verdad es que no sé, creo que lo hacían como repúblicas las 4, o como Blast, no me acuerdo. Fijaos en estas declaraciones. Las personas que viven en Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla sean nuestros ciudadanos para siempre, es lo más importante. Y ha dicho aquí, sí, que llamamos al régimen de Kiev a poner fin a la guerra y volver a la mesa de negociaciones. Eso es muy importante también. Rusia ha dicho
que lo que quiere ahora, que se han anexionado esos 4 territorios, es que Kiev se siente a hablar. Aquí, la verdad es que se pone todo muy complicado. En este mapa vemos del mundo, vemos en rojo más brillante, más fuerte, lo que estaba bajo control ruso, ¿de acuerdo? Antes, y luego en rosa, en un rojo menos fuerte, los nuevos territorios que se ha anexionado Rusia. O sea, Rusia se ha anexionado un 15% aproximadamente del territorio de Ucrania. O sea, es una barbaridad. Y para Rusia ya es efectivo. O sea, para Rusia, esas provincias ya forman parte de Rusia. A todos los efectos. Y por eso aquí es cuando vienen varias conclusiones. ¿De acuerdo? Porque luego hablaremos también del hecho de que Ucrania ha pedido su adhesión a la OTAN. A la OTAN, digo. Bueno, sí, a la OTAN, perdón. Y por tanto, como ahí hay un conflicto incluso a nivel legal, por lo que interpreta uno y lo que interpreta otro. También en Rusia hoy ha saltado una noticia a la OTAN y a la Unión Europea. Sí, lo que pasa es que lo que ha pedido de urgencia Zelensky es la adhesión a la OTAN. De momento. Yo creo que las puertas de la Unión Europea las tiene más abiertas porque no es una agresión tanto para Rusia en ese sentido. Porque Rusia, o sea, evidentemente es más... Es que al final, claro, de la Unión Europea hay muchísimos que son miembros también de la OTAN, pero es cierto que de la Unión Europea para Rusia en principio no tiene ninguna enemistad con la Unión Europea, en principio, en la teoría sobre el papel. Con la OTAN siempre ha habido rifirrafes, a pesar de que en el 97 aquella carta de París que certificaba que Rusia dejaba de ser enemiga de la OTAN y pasaban a ser aliados y colaboradores, a pesar de eso, pues la OTAN sigue siendo peor para Rusia, pero sí que es cierto que también preparan su ingreso para la Unión Europea, Barito Kid, ahí tienes toda la razón, pero lo que ha pedido de urgencia ha sido a la OTAN. Y hoy se ha conocido que en el este de Zaporilla había caravanas de civiles que estaban pasando por una zona no militarizada, donde no había presencia de militares, que aquí Luis de Vega, que es periodista, no sé si es fotoperiodista o periodista, bueno, reportero, vale, periodista con algo de fotógrafo, por eso, para El País, lo ha dicho, que él había visitado esos sitios y que no hay instalaciones militares. Y ha habido un bombardeo, donde han muerto, si no me equivoco, 21 personas. Se han echado la culpa los unos a los otros. Ucrania le ha echado la culpa a Rusia y Rusia se ha defendido diciendo que la culpa es de Ucrania. Pero en principio esos civiles eran ucranianos y pues evidentemente eso ya es un crimen de palabras mayores, atacar a un grupo de civiles que se está desplazando. El problema es que si entran en la OTAN se va a liar una guerra aún más grande, claro. Ahí es a lo que voy luego cuando hable de ello, voy a hablar de los conflictos que habría en caso de que entre en la OTAN, porque Rusia considerará a las 4 provincias territorio ruso y por tanto podrá defenderlo, pero la OTAN considera esas 4 provincias Ucrania y si Ucrania es parte de la OTAN también podrá defenderse. Ahora luego hablaremos de eso, porque se puede liar muy heavy. Y yo no voy a enseñar aquí, podría ver las fotos, yo no voy a enseñarlas porque son fuertes y no quiero la verdad enseñarlas aquí. Cualquiera que quiera verlas ya puede verlas aparte, porque pues había civiles, había niños y no es algo nada agradable de ver, pero es la cruda realidad. O sea, al final lo que ha habido es ese bombardeo. Y quien haya sido, que pues todo apunta a Rusia, pues tendrá que pagarlo de alguna forma, porque es un crimen atroz. Y por cierto, lo que sí que voy a enseñar es aquí, en el pasado directo hablamos de la zona del Dagestán, recordemos, una provincia de Rusia, una república de Rusia, de hecho, que está cerca de Georgia, está por abajo, donde hay multitud de grupos étnicos distintos, no hay un grupo étnico mayoritario, lo dijimos, hay pocos que sean étnicamente rusos, casi todos son túrquicos, etcétera. De hecho, el 90 y pico % de la población practica el Islam, o sea, es una zona como lo que nosotros aquí en España no consideraríamos étnica ni culturalmente rusos, según lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza de lo que es un ruso, ¿de acuerdo? A pesar de que ellos evidentemente son tan rusos como alguien nacido en el centro de Moscú. Y dijimos que en esa provincia, en el Dagestán, que es una provincia muy pobre y como digo, no hay muchos rusos étnicos, Rusia estaba aprovechando para llenar su ejército con esa zona.
Estaba reclutando a mucha gente de esa zona, del Dagestán y de otras provincias pobres, o de otras repúblicas pobres. ¿De acuerdo? Como lo comentamos, coge de los sitios más pobres y de los sitios menos rusos, por hablar mal y pronto, coge a muchos reclutas para el ejército. Entonces, ¿qué han hecho en el Dagestán? Que en el Dagestán, de repente, se han multiplicado los accidentes domésticos que impiden a los hombres ir a la guerra. Fijaos en este vídeo, porque es buenísimo. Fijaos, todos en silla de ruedas, escayolados, mira cómo se ríe. Y es que todos están fingiendo lesiones o se están lesionando a propósito para no ser reclutados para la guerra. O sea, la verdad es que eso es bastante fuerte, ¿eh? O sea... Pero al final es lo que tiene que esa gente de Dagestán, pues ve que están reclutándoles a ellos por encima de moscovitas, de gente de San Petersburgo, y dice, pues yo finjo una lesión y punto. Y así técnicamente están incapacitados para ir a la guerra. ¿Y la otra cara de esta moneda cuál es? Ucrania. Porque Zelensky, como comentábamos, ha hecho ese movimiento de pedir firmar su adhesión a la OTAN. Como digo, ha pedido express saludos democráticos a ti también, franquismo mal democracia, bien. Saludos y buenas noches. Y por eso llegamos aquí al punto en el que vemos cómo Zelensky firma su solicitud de adhesión a la OTAN. Que por cierto parece un muñeco de ventríloco al lado de esos dos pedazos de mastodontes. Y aquí lo vemos firmando esa carta, que es una petición de un ingreso express, por decirlo de alguna forma, un ingreso rápido en la OTAN. Porque la OTAN de momento ha estado apoyando a Ucrania, pero al no ser Ucrania miembro de pleno derecho de la OTAN, de hecho, bueno, no es miembro de ninguna forma de la OTAN, pues a pesar de que ha recibido esas ayudas activamente por parte de la OTAN, pues no tiene el mismo grado de protección que tendría otra nación que sí que estuviese dentro de la OTAN. Y las claves para entender esto de por qué es tan preocupante, pues es muy fácil. La cuestión es que al haber solicitado ser miembro de la OTAN, por este procedimiento urgente, el problema a la OTAN es que aplica el artículo 5 por atacar a uno de los miembros, con lo cual todos los países al ataque. Pues más o menos, Baritoki, la verdad es que tu resumen es bastante bueno. La cuestión aquí es que si Ucrania, al haber solicitado ser miembro de la OTAN, es aceptado como miembro de la OTAN, aquí pasan dos cosas. Para Rusia ha aceptado que esas 4 provincias de Ucrania que hicieron el referéndum ahora son Rusia. Pero Ucrania sigue manteniendo que esas 4 provincias son Ucrania. Entonces, Rusia, al ser esas 4 provincias para ellos su territorio, ellos se ven con el derecho de defenderse mucho más duro y movilizando a toda la población que haga falta para atacar esa zona a cualquier enemigo. ¿De acuerdo? Es decir, hasta ahora solo había realizado Rusia una movilización parcial, ahora la podrá hacer total. Y armas como armas nucleares, que antes no había utilizado, técnicamente ahora sí que podrá utilizarlas, porque para Rusia ese es su territorio. ¿Qué pasa por el otro lado? Que la OTAN, si Ucrania ingresa, la OTAN reconoce que esas 4 provincias no son de Rusia, que esas 4 provincias siguen siendo ucranianas. Por tanto, al seguir siendo ucranianas, si se aplica el artículo 5, la OTAN podría atacar a Rusia en esas provincias. Entonces ahí va a haber un problema muy gordo. Sí que es cierto que yo lo que estoy pensando ahora es si el artículo 5 también sirve de forma retroactiva. Quiero decir, si Ucrania, eso me lo tendré que mirar, si Ucrania entra en la OTAN y es atacada, hay que defenderla. Pero si Ucrania ya había sido previamente atacada y le habían invadido territorios y luego ingresa en la OTAN, no sé si la OTAN tiene la misma responsabilidad o el mismo peso a la hora de intentar liberar esos territorios. Pero la cuestión es que como aquí hay dos realidades distintas, que para Rusia esas 4 provincias son Rusia y para Ucrania que son Ucrania, si uno se ve atacado, para él es su territorio. Y si la OTAN ve que Ucrania ha sido atacada, para ella es su territorio. Entonces dentro de ese territorio se podría librar una batalla mucho más grande y mucho más cruda de la que se ha estado librando hasta ahora. Y ese es el grandísimo problema que hay con el ingreso de la OTAN. También que el problema
ahí sí que ya me pillas, tendría que mirarlo. Ya, yo también tengo que mirarlo del artículo 5. Es que a veces hay letras pequeñas y claro, no sé si con ese efecto retroactivo vale o no. También el problema para los países de la OTAN es que sería casi como hacer una declaración de guerra el hecho de ingresar a la OTAN. Entonces todo depende de hasta cuándo están dispuestos a llegar los países de la OTAN para defender sus intereses y defender a Ucrania. Pues hasta ahí es hasta donde se puede leer. Quiero decir, todo dependerá de lo dispuestos que estén. Ha hecho unas declaraciones Zelensky con la firma diciendo, por ejemplo, confiamos los unos en los otros, nos ayudamos los unos a los otros y nos protegemos unos a otros. Esa es la alianza. Ya he dicho, ya hemos llegado a la OTAN. De hecho, ya hemos probado la compatibilidad con los estándares de alianza. Y también yo creo que el ingreso en la OTAN podría precipitar su ingreso en la Unión Europea. Creo yo. Que al final yo creo que Ucrania tendría que depurar muchas cosas que tiene mal como país antes de ingresar en la Unión Europea. Pero bueno, también entiendo que tema político beneficiaría. Por ahí leí que Estados Unidos y Polonia habían dicho a sus ciudadanos que estén en Rusia que lo abandonen urgentemente. Sí, han sido muchos países. Ha sido Estados Unidos, ha sido Polonia, Bulgaria también. ¿Quién más? Creo que Rumanía también. Ha habido por lo menos 5, yo he leído, que han pedido urgentemente que sus ciudadanos abandonaran el territorio. Y así se queda la parte del posible ingreso de Ucrania en la OTAN, que lo peor es que podría precipitar una guerra muy fuerte, porque al considerar cada uno esas 4 provincias como su territorio, ya pueden utilizar todas las armas como aquel que dice para defenderlo, porque no es lo mismo hacer una intervención militar, por ejemplo, la OTAN en Ucrania, en un estado que no es tuyo, porque Ucrania no es estado de la OTAN, o Rusia hacer una operación militar en un territorio que no es suyo, porque Rusia cuando invade esas 4 provincias no las considera territorio suyo. Hasta la votación y el sí no los considera territorio suyo. Es una operación militar en otro país. Pero ahora ya lo considera suyo. Entonces ahí sí que podría haber. Ahí sí que podría haber un problema muy gordo, de verdad. O sea, al considerarlo cada uno una agresión territorial directamente, podría liarse algo muy fuerte. Muy fuerte. Y mientras tanto, aparte de los referéndums, de las pedidas de entrada en la OTAN y de todo, sigue habiendo una guerra que librarse. Que se está librando en un campo de batalla. Y aquí vemos unas declaraciones, que mejor dicho, una llamada telefónica que interviene, que ha conseguido The New York Times, de acuerdo, que es de soldados rusos en Ucrania, que hablan de lo mal que les va la guerra. Es decir, está en inglés los subtítulos, pero dice: nuestra ofensiva está estancada, estamos perdiendo esta guerra. La mitad de nuestro regimiento está acabado, o sea, se ha ido. Putin, no sé qué dice de Putin, que ahora no lo he leído suficientemente rápido. Putin es una mierda que quiere conseguir Kiev, pero no va a lograrlo. O sea, que habla de que la ofensiva ha salido fatal, de que Putin es una mierda y de que esa operación en Kiev, o sea, que no va a salir, que no van a llegar a nada. ¿De acuerdo? Esto lo saca de The New York Times. En teoría es una llamada interceptada a un soldado ruso que se encuentra en Ucrania. Si esta llamada es 100% cierta, se puede hablar de que la moral de los soldados rusos, no tiene que estar muy por las nubes. Y de hecho, es que Ucrania ha vuelto a realizar una ofensiva con éxito en el país contra el ejército ruso. Y es que recordemos que en Kharkov y en Gerson realizaron 2 ofensivas los ucranianos que fueron letales para Rusia. Y ahora ha habido una tercera que es un mazazo muy gordo para los intereses de Putin. Mi moral tampoco, mala semana. Yo no hablo de mala semana, franquismo mal, democracia bien. Yo hablo de mala vida. Yo llevo con mala moral desde que nací. Fijaos, aquí hay un mapa muy importante para saber la situación. Este no se entiende tan bien. Este que está hecho un poco para gente como yo, que somos más corta. ¿De acuerdo? Y es que aquí podemos ver que sin querer he seguido a un tío. Vale. Aquí vemos, se está librando en Liman esa batalla, ¿de acuerdo? Es otra ciudad ucraniana. Y como aquí podemos ver,
las flechas azules son los movimientos de la ofensivos ucranianos y están cercando poco a poco a los rusos, ¿de acuerdo? Que son, digamos, la parte negra, los puntos negros, ¿de acuerdo? Entonces el control ucraniano cada vez se está cerrando más y está dejando a esta parte que es control ruso totalmente aislada. Y una vez la aíslen, será mucho más fácil eliminar poco a poco a esas unidades rusas que estén en esa zona más aislada. Es como en la ofensiva de Kharkov, que los empujaron contra el río de Dnipro y poco a poco los incomunicaron, igual que están haciendo aquí, y acabaron con ellos poco a poco, los rusos acabaron rindiéndose, se acabaron sin munición. Entonces parece que esta ofensiva está saliendo muy bien, sobre todo después de que Rusia sí que hiciera una pequeña ofensiva que ganó un pueblo, consiguió retomar el control de un pueblo, estaba haciendo una ofensiva más eficaz, y ahora ha sido Ucrania la que le ha dado la vuelta a la tortilla. Pero creo que la mitad o más del ejército ruso no son ni militares de carrera, sino gente de por ahí que no tienen ni idea. Claro, es lo que comentábamos antes, que están cogiendo a gente, y sobre todo a gente de sitios pobres y de sitios no étnicamente rusos, como era el caso de Dagestán, para llenar el ejército ruso. Y sí, casi todos se comenta que no tienen formación militar. De hecho, sí que yo he leído que ha habido varias denuncias de soldados rusos de que los han enviado a la guerra sin tener ningún tipo de formación militar. La conocía como extirpación de verruga, sí. Yo creo que en el ejército ucraniano se conoce así, como la extirpación de verruga. Pero, pues mira, la verruga esta es la que van a acabar eliminando si todo sale como el ejército ucraniano planea, como parece que está saliendo. Y sería una nueva victoria. Al final también es que no sé en qué cambia en el escenario de la guerra el hecho de que ahora Rusia haya anexionado o no esos sitios. Imagino que, aparte evidentemente de que va a enviar más militares Rusia, porque ya es su territorio para ellos, pero no sé si puede cambiar de alguna forma más. No sé si ahora Rusia también va a poder reclutar gente de esas 4 provincias anexionadas. La verdad es que lo que sí que tiene pinta es de que esta guerra no se va a acabar pronto. O sea, se está alargando todo mucho, ninguna parte quiere ceder, absolutamente ninguno de los dos lados está dispuesto a ceder, ni Rusia, ni Ucrania y la OTAN están dispuestos a dar su brazo a torcer, y están alimentándose mutuamente a nivel militar para poder afrontar batallas y más batallas y más batallas, y esto tiene pinta de batalla de desgaste. 600.000 soldados. Claro, es que otra cosa Rusia no tendrá, pero capital humano de sobra. Entonces, que es cierto que es muy importante el bando tecnológico, estratégico, militar, pero el capital humano también. Y Rusia en eso sí que a Ucrania le gana por bastante. Y veremos cómo evoluciona el tema de la guerra. De hecho, de esto que hablábamos de apoyos, de que nadie da su brazo a torcer, uno de los que tiene muchos intereses es Estados Unidos, por ejemplo, que no está perdiendo tanto como los países europeos, porque no depende del gas ruso, no está geográficamente tan cerca, pero igualmente es cierto que no, ahora mismo su economía no está boyante. No está bajando tanto, por ejemplo, el dólar como el euro o la libra, pero está notando también los efectos de la guerra. Y por ello, aquí lo vemos, Estados Unidos va a dotar a Ucrania con 1.100 millones de dólares de ayuda militar. ¿De acuerdo? Ucrania sí que ha estado siendo ayudada por la OTAN, pero en este caso, pues Estados Unidos va a hacer ese plus de 1.100 millones de dólares para ayudar militarmente a Ucrania. Y es que, como digo, tiene muchos intereses. La OTAN en general y Estados Unidos en particular. Y de hecho, a ver, Estados Unidos es dentro de este bloque de enfrentados, si contamos la OTAN, países de Europa, Rusia, Ucrania, el que está saliendo más beneficiado de esta guerra, dentro de los que están perdiendo, es Estados Unidos. Y un dato para que veamos la magnitud, es cierto que el dato es del Ministerio de Defensa de Ucrania, por tanto yo no sé hasta qué punto puede ser más o menos verídico, pero dice que en la guerra de Vietnam y Estados Unidos, 58.126 personas, soldados americanos, perdieron la vida en 10 años, pero que en 7 meses de conflicto entre Ucrania y Rusia, 59.080 son los rusos
que han fallecido combatiendo. Por tanto, en 7 meses, Rusia ha perdido más soldados que Estados Unidos en una de sus mayores vergüenzas históricas, que es haber perdido en Vietnam. Porque recordemos que en la guerra de Vietnam, Estados Unidos hizo una campaña muy fuerte. Creían que iban a poder ganar al Vietcong, porque eran 4 granjeros vietnamitas perdidos en sus arrozales, y al final resultó que los vietnamitas acabaron ganando al ejército americano. Y es una de las mayores vergüenzas de la historia de Estados Unidos. Y aquí Rusia, según estos datos, insisto, los datos son del Ministerio de Defensa de Ucrania, ha perdido en 7 meses más soldados que Estados Unidos en 10 años de esa guerra. O sea que ahí sí que es... a mí me parece un dato muy importante. Y está bastante impactante, tiene mucho peso. Y veremos cómo se desarrolla esta batalla, porque al final nos está dando muchos giros. La adhesión de 4 repúblicas por parte de Rusia en un referéndum express, la petición de adhesión de la OTAN, Ucrania por otro lado. Ahora veremos si la aceptan en la OTAN, pues cambiará totalmente el tablero de juego de nuevo. Veremos eso, cómo el desgaste afecta a los dos ejércitos, cómo cambian las políticas. Luego también está lo de el gasoducto, el Nord Stream 1 y 2. A ver si se descubre al final si fue Rusia o quién fue en el Nord Stream. O sea, están pasando de cosas en esta guerra que es un espectáculo. O sea, una cantidad de información nueva y de sucesos cada vez que no sabemos hacia dónde va a virar. O sea, me parece espectacular. Y otra cosa que tampoco sabemos para dónde va a virar es Turquía y Grecia, que están enfrentados. Recordemos que Turquía y Grecia tienen desde los 70, si no me equivoco, una disputa territorial por las islas del Egeo, del mar Egeo, por una disputa de tema de aguas, de extensión de explotación de agua que tienen unos y otros, de las costas, etcétera. ¿De acuerdo? Llevan con esas décadas con esa batalla. Ya tuvieron lo más reciente que fue como un conato de agresión en el 96, creo que fue a mediados de los 90 más o menos, ¿de acuerdo? Y que se volvió a reavivar esa sensación, porque aquí lo pone que una flota entera griega estaba ahora en el mar Egeo, porque tenían reportes desde Grecia de que Turquía tenía posibilidades de invadir o estaba planeando invadir esas islas griegas en mitad de la noche. ¿De acuerdo? Entonces, pues, militarizó esa zona para protegerse Grecia. Aquí podemos ver, más o menos, ¿ves? El tema de las islas y, pues, el desplazamiento de flotas que hizo Grecia. ¿De acuerdo? ¿Y cuál ha sido la respuesta de Turquía? Pues incrementar su presencia militar en Chipre del Norte. Y esto se merece una explicación aparte, ¿de acuerdo? Y es que también, a tener en cuenta, un pequeño inciso, Turquía y Grecia son miembros de la OTAN, porque este es un mapa de los miembros de la OTAN en Europa, ¿de acuerdo? Los distintos colores es simplemente de los azules claritos fueron después de la Guerra Fría incorporados y los azules más oscuros que se incorporaron antes de la Guerra Fría, pero todos tienen absolutamente el mismo estatus, ¿de acuerdo? O sea, a los colores no le hagáis caso. Turquía y Grecia son miembros de la OTAN, los dos. O sea, si hubiese agresiones mutuas, ¿quién aplica el artículo 5 y cómo lo aplica? Yo eso no lo sé, ¿de acuerdo? Y para hablar de Chipre del Norte hay que entender, todos sabemos Chipre, ¿no? ¿Qué isla es? Es esta isla de aquí, que se encuentra debajo de Turquía, ¿de acuerdo? Que tiene como una parte chipriota y una parte turca, ¿de acuerdo? Porque muchos turcos inmigraron a la isla y la parte de arriba, el norte, está llena de turcos. Y la parte de abajo es de chipriotas de los que culturalmente han estado más, o históricamente han estado más tiempo allí. La cultura, etcétera, es de los que han estado más tiempo allí. ¿Qué pasa? Que Chipre del Norte, lo vemos aquí separado por la línea roja, Chipre del Norte, que es esta parte de aquí arriba, parte de la línea roja por arriba,
¿de acuerdo? Tiene su propia autonomía y se autogestiona. Y de hecho, declaró su propia república, Chipre del Norte. O sea, Chipre del Norte es una república autoproclamada que busca ese reconocimiento internacional. De momento solo le reconoce un país, evidentemente Turquía, ¿vale? Turquía es el único país que reconoce a Chipre del Norte. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tienes amistad con Chipre del Norte, ¿no? Porque al final, pues es una zona de Chipre llena de turcos. Y esta de aquí, es la zona que ha decidido militarizar Turquía, al verse amenazada por ese envío de buques con Grecia. Recordemos que esto ya como que lo más reciente explotó cuando tuvieron intercambio de declaraciones el presidente griego con Erdogan, con el presidente de Turquía, que el presidente de Grecia dijo que no tocaran las islas porque eran su territorio, ellos tenían allí pues esa jurisprudencia, etcétera, y Turquía dijo que Grecia no amenazara a nadie, porque Turquía era mucho más potente económica, militar y políticamente que Grecia. Fijaos aquí. Y aquí dice, como país garante brindaremos el apoyo necesario a la República Turca del Norte de Chipre, con el fin de garantizar nuestros propios intereses y nuestra seguridad tanto en el Egeo como en Chipre, pero también para proteger los derechos de la República de Turquía. Perdón, que ya no sé ni hablar. Básicamente es lo que decimos, militarización de esa parte para poder controlar a Grecia, aunque también digan en parte que es para ayudar a sus hermanos de la República del Norte de Chipre. Actualmente tenemos cerca de 40.000 soldados allí, pero aparte de eso tenemos armas, municiones, vehículos y equipos. Eso ha dicho, agregando que tomará todas las medidas necesarias para la seguridad del pueblo turco-chipriota. Para Turquía, pues claro, para Turquía sería muy beneficioso a nivel geoestratégico e incluso económico un reconocimiento de ese Chipre del Norte. Entonces el sentimiento otomano de Turquía no solo ha sido a raíz del gobierno de Erdogan, sino que siempre ha estado patente. Sí, así es, o sea, Turquía la verdad es que pasa un poco, lo que a mí me extraña, pero pasa un poco como en Marruecos, que a pesar de ser un país muy pobre, etc. Bueno, Turquía no es tan pobre, pero vaya, que no es un sitio que tenga una gran calidad de vida. La gente allí tiene un sentimiento nacionalista muy exacerbado. Y en este caso sí, desde los 70 es que se estaban peleando por el mar Egeo, y la verdad es que yo me pillas y si intento averiguar, cuando intento decirte desde cuánto se proclamó independiente Chipre del Norte, no lo sé. Honestamente no tengo ni idea. Pero sé que lleva muchos años Chipre del Norte ha declarado como una república autónoma de la que solo tiene reconocimiento internacional por parte de Turquía, de nadie más. Entonces sí, ese sentimiento pues se puede decir que es anterior. Exacto, que siempre ha estado patente en la sociedad turca. Y también veremos esto porque hay muchos puntos calientes en Europa. O sea, aparte de las 4 repúblicas que se han unido ahora a Rusia, está Kosovo por ahí, está Abjasia, está Osetia del Sur, está el norte de Chipre, está Transnistria, una mala. O sea, es que al final hay una cantidad de sitios. O sea, la República de Serbia dentro de, que es un territorio lleno de serbios, dentro de Bosnia y Herzegovina. Es una cantidad de cosas que pueden pasar en Europa que es una locura eso. Pero oye, vaya, que al final lo que no explota por un lado por el otro. Tayikistán y Kirguistán tampoco han acabado. Azerbaiyán y Armenia tampoco han acabado. O sea que al final Europa del Este es muy complicada. Y toda esa esfera postsoviética, de espacio postsoviético, es extremadamente complicada. Y veremos, lo único que puedes hacer es sentarte y esperar a ver cuándo explota uno de los conflictos. En este caso, como digo, el griego y el turco. Últimas noticias de última hora. El hecho del huracán Ian en Florida, o sea, ha hecho un auténtico destrozo. Aquí lo vemos. Biden ha insistido en que el Ian puede que sea uno de los huracanes más destructivos de toda la historia de los Estados Unidos. Mirad esta foto. Cómo han quedado todas estas casas. También te digo que no sé si Florida tiene una arquitectura especial, un modo más seguro de construir las casas que en el resto de Estados Unidos, porque las casas en Estados Unidos se construyen de materiales horribles y de una muy baja calidad.
sean muy grandes, muy bonitas, con su jardín delantero, su jardín trasero, su cochera, para que guardes el coche, te pongas tu mesa de ping-pong y tu billar, pero deficientes en cuanto a construcción. Y aquí tenemos la última hora del país. Aquí, a las 21:27, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Biden, ha reiterado que el Ian puede ser uno de los más destructivos de la historia de Estados Unidos. La reconstrucción puede tardar meses, incluso años. El último reporte hablaba de 21 fallecidos o 23 fallecidos, no me acuerdo, como mínimo. Pero dicen que tardará semanas en saberse el número de fallecidos. Y es que al final, claro, es normal. Parecen chabolas. Es que es así. O sea, se hace de construcción de madera, una construcción muy deficiente. Yo la verdad es que no lo entiendo. Cómo Estados Unidos puede ser tal potencia mundial y construir tan mal. O sea, es que no tiene ningún sentido. Fijaos, se han registrado protestas... Ah, no, esto es otra cosa, perdón. Es que hablan también del suministro eléctrico por aquí. Vale, Florida evacuó unos 2,5 millones de habitantes de la costa occidental, tras el apagón total que el ciclón dejó tras su paso por Cuba. De hecho, en Cuba también estaba habiendo protestas porque no hay luz. Pues es uno de los efectos de este huracán que también ha pasado por Cuba. Y ahora pues en Florida ha hecho exactamente lo mismo. Es que fijaos, vamos a ver qué nos dicen aquí. Pero, o sea, no sé si habéis visto, si os ha dado tiempo a ver la imagen, que es espectacular. Es que esto, o sea, es una destrucción. Vamos a ver si encontramos aquí, bueno, básicamente, de servicios de emergencia, etcétera. Pero, mirad esto. Los coches, todo arrasados. Es que al final, coste de millones de dólares, tantas casas, coches, parcelas arruinadas. Y eso económicamente, ¿cómo se recupera? Yo no lo sé. Hay gente que decían que estaba buscando sus barcos por la calle. Porque el huracán los había enviado a tomar por culo y estaban buscando en la calle. Después viene un ciclón tipo huracán Katrina y no están preparados. Pues no, pero me extraña porque sí que hay zonas de Estados Unidos que sí que están habilitadas para huracanes. Pero claro, imagino que serán más Texas y todo eso, que sí que están mucho más acostumbrados a los tornados. Pero a lo mejor en Florida no, y por eso las construcciones no están habilitadas para aguantar las inclemencias del tiempo de ese nivel. Fijaos en los barcos. ¡Puah! Es que es una barbaridad. O sea, es lo que digo, que había gente buscando sus barcos por la calle. Y la verdad es que aquí el país ha hecho un buen trabajo, porque estaba haciendo, esto es lo que había leído yo, estaba haciendo todo el rato la última hora. Estaba renovando la información continuamente. Ian deja sin electricidad a más de 200.000 usuarios en Carolina del Sur. La NASA asegura que Ian se desplazó sobre aguas cálidas, lo que pudo provocar que aumentase su potencia. Dicen que sí, que no se esperaban que al final el Ian cogiese tantísima fuerza. Pero bueno, al final son... los fenómenos de la naturaleza pues muchas veces te pillan peor de lo que tú crees. O sea, ya sea un volcán como el de La Palma o como el islandés que dejó no sé cuántos aviones sin poder viajar, sean terremotos, sean tornados, huracanes, que aunque se puedan prever en cierto grado, muchas veces si no estás suficientemente preparado, te confías un mínimo. Fíjate, Biden admite que costará años revertir los daños provocados por Ian. Ian toca tierra de nuevo en Carolina del Sur con vientos. Vale, aquí ya sí que no... Ya sí que es demasiado antigua la información, pero bueno, nos quedamos con eso, básicamente. El coste humano, que se ha cobrado mínimo 21 vidas, pero tardarán semanas en saberse los que han muerto por culpa del huracán. Que costará años revertir económicamente, que han tenido que desplazar a 2,5 millones de personas, que 200.000 usuarios se han quedado sin luz. Y o sea, la cantidad de dinero que habrá que pagar en daños materiales, o sea, tiene que ser una cosa espectacular. Y pasamos a un tema que también hemos tratado bastante, que es el tema de la rebelión en Irán, las protestas en Irán. De acuerdo, porque esto la verdad es que yo la primera vez que lo traté no pensaba ni de broma que pudiese llegar a una escalada de violencia tan grande como la que ha llevado, y a un levantamiento del pueblo iraní como lo ha hecho, que por supuesto desde aquí tiene todo el apoyo del mundo y joder, que es que ojalá de verdad consiguen derrocar a ese régimen teócrata
Y aquí vemos, por ejemplo, la imagen, ¿de acuerdo?, de la hija de Mino Mahidi, que es una madre de 2 hijos que fue asesinada protestando por... Bueno, participando en una de esas protestas de Irán. Y que está al lado de la lápida de su madre, levantándose con un trozo de su cabello. Porque hemos visto que uno de los símbolos de protesta es cortarse el pelo. Porque todo esto viene, recordemos, porque la policía de la moral de Irán asesinó a Masha Amini, que era una joven kurda iraní, ¿de acuerdo? La asesinó, tenía solo 22 años, de una paliza por no llevar bien puesto el hijab. Eso desató muchas protestas en base a la obligatoriedad de llevar el hijab y la manga ancha que tenía para actuar la policía de la moral. Y en base a esto, pues se extendió todas las protestas a casi todo el país. También ha habido contraprotestas, ojo, a favor del gobierno, pero bueno, muchísimas protestas. Una escalada de violencia terrible, más de 50 muertos, más de 1.200 detenidos. Y eso, uno de los símbolos más grandes, más importantes, o gestos, mejor dicho, era el hecho de cortarse el cabello, porque todo esto viene a raíz del hijab, que sirve para taparte el cabello, porque esta gente que impone la ley islámica en su país cree que el cabello es un elemento de la mujer que seduce al hombre. Entonces, si tú eres una mujer decente, aparte de vestirte decentemente y como toca y tener un comportamiento de mujer decente, que es básicamente ser una persona debajo de un trozo de tela que no hace nada más que procrear, ¿de acuerdo? Pues como tienes que ser decente, pues tienes que taparte el cabello para no seducir a los hombres. Lógico. Régimen teócrata mal y todo eso, pero ¿no te recuerda a la primavera árabe y a su financiación por el gran Satán? No. Quiero decir, al final, no creo, ¿no? A ver, es que el gran Satán tiene las manos muy largas y muchos tentáculos, pero yo creo que no, ¿verdad? Quiero decir, al final yo creo que es un poco pecar de occidentalista el hecho de realizar análisis en base a si pasa algo fuera de Occidente es porque es un efecto secundario de algo que hemos hecho en Occidente o es algo impulsado por Occidente. Yo creo que no, yo creo que al final Satán el de Dragon Ball. Sí, ese es el que mueve los hilos. Al final yo creo que no. Yo tengo la esperanza de que realmente esto sea obra pura y dura del pueblo iraní, además de que tampoco va a meterse en esos fregados ahora el gran Satán, ¿verdad? Digo yo. Porque, joder, estando en medio de una guerra y estando su economía como está, o sea, bueno, no directamente en medio de una guerra, pero vaya, apoyando a uno de los dos bandos en una guerra y dejándose dinero ahí. No sé qué intereses tendría en desestabilizar ese país. Pero, además de que todo sí que parece que... Lo veo en todos lados. Eso sí que parece que es consecuencia de pues lo de esta joven y tal, y que al final ha estado escalando y se ha hecho la bola de nieve gigante. Pero vaya, en fin, Amnistía Internacional, por cierto, ha dicho que tiene documentos filtrados que revelan que las órdenes de la cúpula alta del gobierno iraní dice que a las las fuerzas armadas, tienen que reprimir sin piedad a los manifestantes. Como digo, más de 50 muertos y 1.200 detenidos. Había también no sé cuántos heridos, ya ni me acuerdo del número de heridos, porque son demasiados datos en mi cabeza. Pero fijaos aquí, mira, lo pone, hasta la fecha la represión ha dejado al menos 52 víctimas mortales identificadas y cientos de personas heridas. O sea, y al final, eso lo de dar de órdenes ir contra tu propia población sin medida, o sea, atacando de una forma tan desmedida, pues yo creo que tienen miedo real. O sea, están viendo que la sociedad iraní ha despertado y que las cosas están cambiando y que ya no... esa ley del terror, esa manga ancha con la que actuaba la policía de la moral, esa imposición de esa ley islámica totalmente anacrónica y absurda, han visto que ya no funciona. Y han visto que la sociedad ha despertado. Y cuando despierta la sociedad, tienes dos cosas: o aceptarlo o intentar reprimirlos con violencia hasta el final. Y parece que han optado por la segunda opción. Y otro punto, es que hoy han pasado una cantidad de cosas que son una cosa espectacular. Y otra cosa que ha sucedido a última hora, que la he incluido a última hora en el directo, porque
porque hoy ha pasado de todo. Es el golpe de Estado, o aparente golpe de Estado, que podría haberse dado en Burkina Faso. ¿De acuerdo? Aquí yo veía a Néstor Siurara, que es periodista, si no me equivoco, bueno, es analista geopolítico de Geopol 21, que yo también uso muchos tweets suyos y recomiendo mucho seguir, que le informaban de un golpe de Estado o intento de golpe de Estado en Burkina Faso, que se han escuchado disparos, incluso explosiones, porque ha habido una explosión cerca del Palacio Presidencial. A ver, esta zona de África es tremendamente inestable. Por ejemplo, su vecino, que es Mali, ha sufrido varios golpes de Estado. En los últimos años, Burkina Faso, sin ir más lejos, sufrió un golpe de Estado a finales de enero, creo, o principios de febrero. Era a principios de año seguro. Sufrió un golpe de Estado. O sea, al final es una zona increíblemente inestable. Se dice eso, que ha habido disparos, han habido explosiones, y el presidente, teóricamente, ha dicho que lo que hay son desacuerdos dentro de la cúpula del ejército, porque recordemos que aquí está al mando el ejército, que es el que realizó el golpe de Estado. ¿De acuerdo? Porque aquí pues funciona así, los ejércitos se van derrocando los unos a los otros. Y aquí aparentemente parece que hay una división más grande dentro del ejército y pues el presidente lo que ha dicho es eso, ha dicho, no, es que hay diferencias de pareceres entre cúpulas del ejército, entre altos cargos del ejército. Pero bueno, vaya, diferencias de pareceres que hacen disparos y explosiones. También es muy importante aquí tener en cuenta el dato de que esta zona de África también está tremendamente afectada por el yihadismo y el islamismo radical, ya que hay muchas provincias que directamente están controladas por estos grupos y que sufren ataques recurrentemente. De hecho, Burkina Faso tiene como una especie de acuerdo de protección con Francia, por la que Francia envía militares y envía fuerzas de seguridad a poner órdenes en esos lugares y a pelear contra el yihadismo. Aunque en estas recientes semanas hay como un movimiento antifrancés por parte de la población, que no ven que estén ayudando, que incluso muchas veces les acusan de colaborar con los yihadistas, imaginaos, y pues eso, hay un sentimiento bastante antifrancés en ese aspecto, y que no quiere mucha parte de la población que el ejército francés esté pululando por Burkina Faso. Así que, he intentado ir rápido, he intentado comprimir todo lo que he podido, toda la información que tenía. Hasta aquí lo de hoy. Me he dejado cosas por comentar, muchas cosas, pero que eran más pequeñas y yo he creído que esto ya era información suficiente para todos. Antes de irme, tan solo agradecer a todos los que habéis quedado, de verdad, y a los que os quedáis siempre que hago estos directos. Yo me he dado cuenta hace poco de que cumplo todos los requisitos para convertirme en afiliado, excepto que tengo que llegar a 50 seguidores. Por eso tengo ese objetivo. De momento somos 45, un crecimiento del canal muy grande que yo no me esperaba, y por eso os doy muchas gracias a todos. Y con 5 más ya podré ser afiliado, que la verdad es que es superar una barrera que me hace mucha ilusión. Buen directo el de hoy, jejeje. Y, joder, muy buen chat también, porque, joder, vosotros me habéis dado mucho juego. Cuando colabo, te paso luego el número de mi manager. Y nada, así que tengo ese objetivo de llegar a 50. Pronto lo conseguiremos, porque todos los demás requisitos de horas de emisión, de gente viendo el directo, todo eso lo cumplo.